Bueno, vamos a empezar con una oración. Estamos en el curso La llegada a nuestro Salvador y vamos a comenzar con una oración. Amado Jesús, tú nos has enseñado que nos aceptas una adoración externa, que permites abusos como los condenados por Jesús en el templo, pero también tienes otro mensaje para nosotros, que aún más importante, ayúdame a creer siempre solamente en ti, el Hijo que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén y amén. Muy bien. Amén. Lección 6. Jesús purifica el templo y Nicodemo. Eso es la tarea que vamos a ver hoy. Ya nos saludamos, nos dimos la bienvenida, la oración ya la hicimos, ahora los objetivos de la lección. Usar el método de las 4C para leer y entender a Juan 2:13 y Juan 3:1 al 21. Crear ejemplos de captar para Juan 2:13 al 25 y Juan 3 del 1 al 21. Bueno, acá tenemos el templo de Jerusalén. Les voy a dar unos detallitos del templo que puedan ver. El primer templo de Jerusalén fue edificado por Salomón. Su edificación fue destruido por los babilonios. Cuando Babilonia, el rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén, destruyó el templo, se robó todas las cosas, utensilios de oro y se llevó al rey y a todo el pueblo cautivo. Luego de eso, volvieron a construir el templo en los días del profeta Esdras, después que salieron del cautiverio, después de 70 años. Empezó la edificación del templo. La ampliación y remodelación del templo llevó más de 80 años. No se terminó hasta 70 años después de la muerte de Herodes. Así que después de que murió Herodes, 70 años todavía estaban arreglando lo que era el templo. El templo construido por Herodes era un logro magnífico. Uno de los discípulos le dijo a Jesús: mira qué piedras, maestro, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Herodes primero amplió el monte Moriah, construyendo sus pendientes y una plataforma que tenía más o menos 400 metros de largo y 250 metros de ancho. Alrededor de la orilla de la plataforma construyó grandes pórticos, áreas techadas y sostenidas por filas de hermosas columnas. Ahí las pueden ver atrás. Hacia el este, viendo hacia el valle de Cedrón, estaba el pórtico de Salomón. A la sombra debajo de este pórtico cubierto, Jesús enseñó a la gente con mucha frecuencia. Ahí abajo, Jesús andaba enseñando. Un edificio en la parte sur del pórtico estaban los cambistas que se sentaban allí con los compradores y vendedores. En ese mismo edificio, el consejo en pleno tenía un lugar normal de reuniones. En el pórtico, en la esquina sudeste, había una gran caída hasta el fondo del Valle Cedrón. A esta área se la llamaba el punto más alto del templo, esta parte de acá. Aquí el diablo lo llevó a Jesús y le dijo que se tiraba desde allí. En la esquina opuesta del noroeste, los soldados romanos vigilaban lo que sucedía en la fortaleza. Antonia, desde aquí, los guardianes corrieron a rescatar a Pablo cuando una muchedumbre lo estaba linchando. Dentro de los pórticos estaban los patios del templo. Acá se pueden ver a la derecha y a la izquierda. El área más grande era el patio de los gentiles. Era la única área donde
una persona no judía podría entrar. Había grandes rótulos que advertían que el castigo de ir más allá de que podía ocasionar la muerte. No se permitía entrar ningún gentil, solamente los judíos. Los judíos tenían una guardia especial del templo, un grupo de policías judíos que mantenían el orden, hacía respetar la conducta apropiada en el área del templo. A las mujeres judías se les permitía entrar en el patio siguiente llamado el patio de las mujeres. Las mujeres no podían entrar acá adentro, ni el patio anterior, nada. Ellas tenían que estar en las partes de afuera. Pero nada más allá podía llegar. En esta área se depositaban las ofrendas. A los hombres judíos se les permitía ir todavía más allá en lo que se conocía como el patio de Israel. Más allá de esto estaba el patio de los sacerdotes, donde se encontraban el altar para los holocaustos y el gran lavado de los sacerdotes, la parte de adentro. Ahí podían estar los sacerdotes que iban a hacer los sacrificios y las piletas de lavado estaban ahí. Por último, estaba el templo mismo. Este estaba formado de dos partes, que como la antigua tienda que había hecho Moisés. Los sacerdotes se les permitía entrar en el primer cuarto al lugar santo, separado por una cortina gruesa del lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto. La cortina entre esas dos áreas fue de la que se rompió a la mitad al momento de la muerte de Jesús, simbolizando con eso que su muerte había vuelto a abrir el acceso a la presencia de Dios para todos. Ahí estaba la mesa de los panes, la mesa de los inciensos, el lugar santo, y después había una cortina que tenía un espesor más o menos de 10 centímetros, que una vez por año podía entrar un sacerdote cuando le hacía la ofrenda a Jehová. Y ahí estaba el arca, donde se guardaban las dos tablas de Moisés, la vara de Aarón, los panes de la proposición, ahí se guardaba todo. Pero el sacerdote entraba con una cadena y un cascabel, porque si Dios no lo encontraba, que él había hecho un sacrificio y él se había arrepentido de sus pecados, quedaba muerto. Y esa soga y otra vez la paz con Dios y la reconciliación. Podemos orar a Dios. Por eso es tan significativo cuando se rompe ese velo. Una pregunta hasta ahí. ¿Quedó claro, más o menos? Bueno, seguimos con contar. A ver, ¿quién se anima a contar una historia, la de la purificación del templo, y después podemos contar la otra de Nicodemo? ¿Quién se anima? Hola ¿Me Vicky, escuchan? ahora sí. Ah, se corta el internet. Sí, no te preocupes.
Voy a compartir el PowerPoint yo, quizás apagar Sí, el video. ¿Está bien? sí, Ya, sí. Por favor, gracias, Elise. no hay problema. Quizás pueden seguir con la historia y mientras ves el Bueno, PowerPoint. dale. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, vendían ovejas, palomas, y instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos los del templo. Les tiró las mesas, bueno, les esparció los animales, y los que cambiaban dinero y derribó sus mesas, y a los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, lo Ah, escuchamos. perfecto. Sus discípulos se acordaron de que cómo está escrito, el celo. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Jesús le dijo, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Le dijeron, tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así que cuando se levantó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho. Creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Esa es la, la historia de la purificación del templo. ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Un comentario? ¿Qué opinan del enojo de Jesús? Katy, Hola Katy, bienvenida. ¿Querés Hola, compartir? Te escuchamos. hola Sí, profesora, bendiciones. Sí, el enojo de Jesús fue un enojo santo, ¿no? Como está escrito en las escrituras, en el Antiguo Testamento, que se encendió el furor de su celo, ¿no? Se enojó bastante el llegar y ver cómo la casa de su padre había sido convertida en una, digamos así, actualmente en un mercado. Entonces, para exacto. él no controló su ira santa y limpió el templo y dijo una palabra, digamos, hasta ese momento profética, que él podía levantar el templo en 3 días, pero como los fariseos, los líderes religiosos no entendieron, se quedaron en blanco, ¿no? Lo que sí después, claro, con la resurrección de Jesucristo, recién entendieron la verdad que Jesús dijo, que en 3 días él podía levantar el templo, que significaba su cuerpo. Esa es mi Muy, aportación, profesora. muy bien. Y ese enojo, llevándolo a nosotros, a nuestra vida, nosotros, cómo nos vemos en el enojo? ¿Lo vemos como un pecado? ¿Cómo lo vemos al enojo? La palabra de Dios está que el enojo, mientras no pequemos, está bien, pero no debemos durar con ese enojo. En la Biblia enseña que no debemos
el sol no se debe oponer, o sea, a lo que termine el día, nosotros no debemos amanecer con enojo, ira, acerca de cualquier circunstancia que haya provocado esto, ¿no? Entonces, no pecar, no alzar en nuestra alma contra el prójimo por cualquier cosa. O sea, yo pienso que en ese momento en que uno quiere estallar, uno debe ir a los pies de Cristo, atar cualquier pensamiento malo contra la situación, contra la persona, lo que sea, y llevarlo atado a los pies de Cristo. Porque nosotros somos pecadores. Nosotros somos pecadores y por ende nuestra naturaleza nos va a inclinar al mal. Eso es, profesor. Muy bien, porque ese es el enojo que de nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando tenemos un enojo santo es cuando nosotros defendemos la doctrina, defendemos el evangelio. Ese enojo no es, es permitido porque nosotros estamos defendiendo la verdad de la palabra. Nunca tenemos que dejar que nadie nos venga a decir que no es así. Nosotros tenemos que defender la verdad de la palabra, tenemos que defender el evangelio. Siempre, siempre tenemos que defender el evangelio porque es poder de Dios para poder, perdón de pecado y salvación y vida eterna. Entonces nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a defender nuestro evangelio, porque es poder de Dios contra quien sea, con respeto, con amor, con humildad, con paciencia, pero siempre tenemos que defender. Muchas gracias, muy buen comentario. Ahora vamos a seguir con la historia de Nicodemo, que está también, esta es muy linda historia también, que nos va a enseñar mucho. ¿Quién la leyó? ¿Quién se anima a poder comentar algo? Bueno, la vamos a leer y después comentamos. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Era un maestro de la palabra. Era también un anciano, un sacerdote bastante importante en el templo de Dios. Este fue de noche a visitar a Jesús. Fue de noche a ver a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él, si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que de veras te aseguro que quien que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y Nicodemo preguntó, ¿cómo uno puede, siendo viejo, volver a nacer? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo o de la carne, cuerpo es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con los que nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible que esto suceda? Le dice Nicodemo. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le dijo Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio, dijo Jesús. Si les he hablado cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer
si le hablo las celestiales. Nadie ha subido jamás al cielo que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Le voy a volver a repetir esa frase para que presten atención lo que Jesús le estaba diciendo. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús y el amor del Padre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlos por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en él, en el unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Qué hermosa palabra. Amén. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Olga, sí, te escuchamos, Olga. Adelante. Sí, profesora. Yo estoy viendo aquí. ¿Me escucha? Sí, se escucho, escucho. Perfecto. Este capítulo, cómo Jesús crea la necesidad de un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, él Olga. explica, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Jesús, sí. ajá. Jesús crea la necesidad de un nuevo nacimiento. Entonces lo explica de una manera muy especial a Nicodemo, ¿no? Porque para nacer de nuevo, él tiene que pasar por el agua y el espíritu, ¿no? Claro. Y es necesario ese bautismo para llegar al cielo, para conocer el reino de Dios. Y necesario para unirse a Dios también en la tierra, ¿no? Cuerpo y espíritu. El nuevo nacimiento espiritual es un nacimiento como misterioso, pero es un nacimiento real. Un nacimiento que une al hombre con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta a través del bautismo. Y todos los pecadores tenemos que creer en ese proceso de bautismo, porque la confusión acerca del nuevo nacimiento de este señor, ¿cómo llamaba él? El de la Biblia, ¿Nicodemo? Podemos, porque Sí. él pensaba que había que entrar de nuevo al vientre de la madre, no. Pero nosotros tenemos que enseñar que el nuevo nacimiento es pasar por el agua, porque el agua lava, limpia, y pasar por el espíritu. El espíritu es el que nos da la fe y nos une directamente a Dios. Es lo que yo pienso, lo que veo ahí. No sé. Si Claro. estoy bien, Nosotros, estoy mal. sí, muy bien. Sí. Para redondear un poco la idea, para que entiendan las otras hermanas también. Nosotros, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, el fruto que comieron, Dios les dijo, no coman de todo menos de ese fruto. ¿Qué pasó? Ellos fueron desobedientes y comieron. Dijo, de cierto te digo, el día que comas morirás. ¿Cómo murieron? Espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente. Dios los apartó
Entonces, toda la humanidad que desciende de Adán y Eva, que somos todos, cuando nacemos muertos espiritualmente. Tenemos el pecado original. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no bautizamos, en la edad chiquita mejor, y si no se pudo bautizar cuando es chico, bueno, se bautiza en el momento que se tiene que bautizar, pero siendo chico mejor. El agua no es el que nos lava, tiene el poder. El agua es elemento de la tierra que hay en material para que nosotros podamos ver algo, pero el que tiene el poder es la palabra. Entonces, ¿qué pasa? El lavamiento, el regeneramiento y la renovación que nos da el bautismo es el poder con la palabra de Dios, tiene el poder. Entonces, cuando nosotros salimos del agua del bautismo, el Espíritu Santo automáticamente viene a nuestras vidas, ya sea un bebé, ya sea un chico de 10 años, sea una mujer de 30, de 40, 50, de 80, no importa. Cuando se bautiza la persona, Dios le da el Espíritu Santo. Ya tiene el Espíritu Santo en su corazón. Ya es un hijo de Dios. Ya está comprada. Ya está redimida. Eso es lo que Cristo le quería hacer entender a Nicodemo. Lo que es de la carne, nosotros nacemos de nuestra madre. Nacemos de su carne, es de la carne. Y lo que es del agua y de lo que es del espíritu es del espíritu. Entonces, el bautismo, lo que le quería decir, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios, porque le tiene que mostrar el agua, porque nosotros tenemos que ver algo, tenemos que ver un elemento. Entonces, el agua es lo que nos lava, o que puede ser una pileta, puede ser un jarrito, puede ser un poquito de agua, no importa la cantidad de agua. Lo que interesa es la palabra. Entonces, lo que le quería explicar Jesús a Nicodemo, que tenía que nacer del bautismo, del agua y del espíritu, para que pueda entrar en el reino de Dios. Y fue en esa época y en todas las épocas después de Cristo, es lo más importante, el bautismo, porque nosotros dejamos de estar muertos espiritualmente para tener vida. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí, Olga? Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Mire, Sí. los israelitas, los judíos tenían la ley, y en la ley no existía bautismo. ¿Esa gente se salvó o no se salvó? Porque no pasaron no pasaron por el bautismo. Mire, Olga, los que creyeron en esa época y los que creen ahora se tienen que bautizar, porque el bautismo es un mandamiento. Sí. Pero hay una parte también de la palabra del Señor que cuando Jesús estaba crucificado, tenía a la izquierda un ladrón y a la derecha tenía otro ladrón. ¿Y qué le dijo el de la izquierda? Decía, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas, no te salvas tú y no salvas a nosotros? Y el otro que le contestó, nosotros merecemos este castigo por las cosas que hemos hecho. Él es un hombre santo. ¿Qué estaba haciendo ese ladrón? Reconociendo que era un pecador y declarando que Jesús era un hombre santo. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También Sí. es la fe. Todo tiene que ver con todo. También es la fe. Es la fe, el bautismo, el reconocer que necesitamos un Salvador, que somos pecadores. Todo eso es la salvación. Bueno, Bueno. vamos a empezar ahora con No, considerar, porque yo puedo un hablar y no momentico. termino más. Sí, ¿Le puedo hacer otra pregunta? Otra pregunta, porque sí, siempre uno se las hace y la gente se las hace. sí. Jesucristo bautizó. ¿A quién bautizó Jesús? ¿A Nicodemo y a quién más? ¿A No, nadie más? ¿Sí? Jesús no bautizó. No, No, no Jesús bautizó. no bautizó.
No, Jesús no bautizaba. Jesús no bautizó a Ok, nadie. no escuchó a Los nadie. Ok, discípulos bautizaron. Sí. ok. Jesús le habló a Nicodemo del bautismo. Le dijo del agua y del espíritu. Porque él era maestro en la palabra. Entonces tenía que entender. Pero no entendía. Estaba cegado. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de considerar, que son muy útiles para que puedan entender esta historia y para que después puedan compartir esta historia. A ver, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién los pudo encontrar? ¿Los anotó? ¿O se acuerda? Sí, Katy, adelante. Sí, yo hice el del cuando Jesús purifica el templo. Y los personajes son Jesús, los comerciantes, los cambistas, los discípulos, fariseos y Nicodemo. Sí. Sí, hasta ahí mi aporte. ¿Alguien más? No, yo creo que están todos. Jesús, los cambistas, los discípulos, los judíos, los que creyeron en las señales, Nicodemo el fariseo. Bien. ¿Y cuáles son los objetos que encontramos en esta historia? ¿Quién se anima? Las cosas que se nombran. Sí, Katy, ¿querés seguir contestando? Sí, los objetos de la historia serían los látigos, las ovejas, las mesas, las monedas, las palomas. Sí, muy bien. Hasta ahí mi aporte. No sé si Sí, alguien está más bien. tenga otra cosa. No, está bien, las ovejas, los bueyes, paloma, el azote de acuerdas. ¿Y dónde ocurrió la historia? En Jerusalén. En Jerusalén. Muy bien, en el templo. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Cuando empieza a contar la historia. ¿Qué dice? ¿Que se acercaba a qué? La La Pascua. Pascua. La Pascua. ¿Y qué más? ¿Y qué pasaba en qué horario fue Nicodemo a ver a Jesús? En la noche. En la Llegó en la noche. noche. En la noche Entonces, después del alboroto del templo. Creo que fue ese día. y muy bien, fue antes de en lo que pasó en el templo, y por la noche fue Nicodemo a ver a Jesús. ¿Y cuál era el problema? ¿Qué problemas ven? Puede haber uno, puede haber dos. En el de Nicodemo, el problema de Nicodemo era que no entendía cómo nacer de nuevo. Muy bien. En ¿Y el el otro de problema? Nicodemo. Y en el En el templo, Nicodemo. Sí. en el templo de ¿Cuál fue el Nicodemo. problema? En el ¿Y templo en fue el templo? el abuso de la gente que llevó todo para vender en el templo, que lo convirtió en el mercado. ¿Ese Claro, fue el porque problema? Cristo se enoja y les tira todo y le hace sacar todo porque dice, la casa de mi padre no es un mercado. ¿Qué hacen con Y todas estas cosas acá? Jesús va a hablar más adelante del templo de él, ¿no? Cuando resucita. Ese es el Y, templo que en 3 días lo levantaré, ¿no? Y utiliza el templo también como mensaje de su resurrección. mm. ¿Y el problema se soluciona? Sí, los dos. Los dos se solucionan porque los cambistas los mandó para afuera y los vendedores del templo. Y el de Nicodemo, pues, él entendió que hay que nacer de nuevo y que el nacimiento es un nacimiento espiritual, agua y espíritu. Y, y el nacer de nuevo es importante para ir al cielo.
Muy bien, Jesús le proclama la salvación, muy bien. Y se limpia el templo, muy bien. Ahora pasamos a consolidar. Estas preguntas las vamos a aplicar a nuestra vida también. ¿Cuál es el punto, primero, cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué se trata estas dos historias? El nacer de nuevo, el nacimiento del bautismo, nacer de nuevo, Mm, de arriba, del espíritu. ujú. Recibimos con el bautismo una nueva naturaleza y el nuevo nacimiento espiritual, o sea, el bautismo con agua nos une con Dios. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro punto principal? Que Ahí, el de ahí mismo, el nacer de nuevo, claro, porque una de Nicodemo, el punto principal, que Jesús le ajá, termina predicando el evangelio. Y el sí. otro del templo, ¿cuál Al sería? templo, la resurrección de Jesucristo, No, al el tercer templo es día, que Jesús purifica el templo. lo La purifica. purificación de... Claro, ahí está, muy bien. Miriam Sí. habla por chat, purificación del templo. Muy bien, Miriam, gracias por compartir. Nos está ayudando a contestar las preguntas. ¿Y qué pecado veo en esta historia y puedo confesar en mi vida? Qué pecado. ¿Qué pecado noto en esta historia y lo puedo trasladar a mi vida? Que a veces hago cosas que... La incredulidad. no- La incredulidad es uno de los pecados más grandes que nosotros cometemos porque no creemos en las cosas que Dios pone, que Dios hace. La palabra. Muchas veces el pecado nos lleva, la incredulidad nos lleva al pecado. Ujú, Y los judíos no creyeron en Jesús. En el templo, los judíos no creyeron en Jesús, sino cuando resucitó, incluso los discípulos, solamente cuando Jesucristo resucitó, se acordaron de aquel, que él dijo que levantaría el templo al tercer día. ujú, Y en Nicodemos, ujú. el pecado, bueno, yo no veo pecado en Nicodemos porque Nicodemos era un rabí, pero al mismo tiempo desconocía el bautismo, no tenían idea de lo que era el bautismo. Y Jesús le habla del Ujú, bautismo. Entonces, Nicodemo no ujú. tenía pecado, no hay pecado ahí en Nicodemo, digo yo. ¿Alguien ¿Usted más qué quiere dice? compartir, dar otra idea? Hermana, ¿aló? ¿Sí Sí, me escucha? sí, sí. Sí. el- Lo que yo puedo sí, por ver acá, favor. analizar acá, es que Sí. aquí hubo desobediencia, la desobediencia a Dios, o sea, porque que no estaban haciendo lo que era agradable para Dios. Y en la parte que Dios eh, le decía a Nicodemo sobre el que no, que debemos de nacer de nuevo, yo creo que Jesús se refería a que debe de morir nuestro viejo hombre, ¿no? Que nosotros tenemos, sea lo carnal. A eso se refería, pienso yo, Jesucristo, ¿no? Pero eso es mediante la obediencia a Él y haciendo lo que le agrada a Dios, ¿no? Por eso creo que eh, estaba destruyendo el templo porque no era agradable a Dios esas adoraciones paganas que estaban haciendo, el comercio que estaban haciendo y todo ello. Eso es lo que pues puedo analizar, ¿no? Muy bien, te felicito. Claro que sí. El morir al viejo hombre es parte del bautismo. Ahí dejamos ahí abajo del agua, si es una pileta o lo que sea, ahí muere nuestra vieja esencia pecaminosa, ahí muere todo. Y nacemos nuevamente en nueva criatura, en Cristo. Nosotros nacemos en Cristo. Y ahí dejamos muy bien. Y también para aplicarnos un poco al pecado este de la historia, para poderlo aplicar a nuestra vida, es que a veces no somos tan celosos por la obra de Dios como era Cristo. A veces
nos dicen no nos animamos a defender el Evangelio o a la verdad. Entonces, preferimos callar para no pelear o no discutir o no contender con la palabra. Entonces, no tenemos a veces ese celo que tenía el Señor por la obra, ¿no? O querer cuidar una hermana que está recién empezando y ir a visitarla y acompañarla, estar celosa en el sentido espiritual de que esa hermana no deje de leer la palabra o que ayudarla a enseñarle a orar, ese celo por las cosas del Señor, ¿no? Y Nicodemo, a veces nosotros no entendemos la palabra, no entiendo y cerramos la Biblia y seguimos. No, hay que seguir tratando de buscar en la palabra porque el Señor nos abre el entendimiento. Bueno, vamos a la próxima. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para con mi vida? Olga, ¿querés compartir? Sí, voy a compartir esa. Yo le aseguro que el que no nace de nuevo de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahí está el amor de Dios para con nosotros. O sea que no la pone facilito para ver el reino de Dios. Solamente necesitamos bautizarnos y comenzar a creer en Jesucristo. Se nos abren todas las puertas, incluso la puerta del cielo. Y vamos a tener una vida eterna. Porque así como los israelitas cuando vieron la serpiente de bronce en el desierto, ¿no? Y en la serpiente, al mirarla con fe, había sanidad sobre una serpiente que era de bronce. Para nosotros, ya con el bautismo y mirando a Jesucristo, que fue levantado como la serpiente en el madero de la cruz y cargó allí nuestros pecados, pues bueno, nosotros ya tenemos seguro la vida eterna. Amén. Muy bien, Olga, gracias. Acá Miriam también decía el celo por la obra de su padre. Muy bien, Miriam, muy bien. Y también vemos el amor de Dios en su Hijo, ¿no? Que Él hizo todo para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Él mandó a su Hijo por amor al mundo, a su único Hijo unigénito, para que todo el que creyera en Él tenga la vida eterna. Y Jesús, por el celo de la obra del Padre, Él hizo todo perfectamente para que nosotros podamos ser salvos. Bueno, la cuarta pregunta, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué le podemos pedir a Dios que obre en nuestra vida para poner en práctica esta palabra? Podemos pedir que siempre nosotros estemos pensando, ¿no? En la iglesia, que somos todos, que nos enfoquemos en la palabra del Señor, en una adoración y en la oración. Una adoración es vivir conforme a como Dios nos enseña, amarnos unos a los otros, fortalecernos, animarnos, confesar nuestros pecados si hay algún pecado, arrepentirnos. Enfocarnos siempre en la palabra del Señor y darle esa adoración, porque le queremos agradecer a Dios por lo que hizo en nuestra vida, es adorarlo, en tratar de cada día ser mejores personas, ¿verdad? Y en la oración, estar siempre orando, que el Señor nos ayude. Y aplicar las buenas noticias, ¿no? Y siempre a todas las personas decirle que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. No nos olvidemos nunca de una persona que se encuentre mal, decirle, mirá, de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esas palabras son muy importantes para una persona que a veces se siente mal. Bueno, ahí terminamos con consolidar. Ahora vamos a practicar sobre crear ejemplos para captar. Captar es la introducción, es el gancho que nos lleva al tema del día. Ya el otro día vimos la boda de Caná, tuvimos un captar, por ejemplo, yo había comentado que podemos preguntar las clases de vino que hay, o si qué pasara si en una fiesta de 15 o en una boda faltara la comida. Acá, ¿qué usarían ustedes para captar? ¿Qué preguntarían? ¿De qué forma harían un captar para poder llevar a las personas que van a compartir esta palabra a esta historia? ¿Qué podría ser? Yo los voy a ayudar con una que estuve pensando hoy. Por ejemplo, yo estoy en mi casa con mi esposo, estamos los dos solos, son personas grandes, viene una feria y me invade la puerta de mi casa y no me deja salir. No puedo abrir la puerta ni para salir porque me pusieron la bolsa de papa, la cebolla, me pusieron gallina y yo no puedo salir, estoy presa. Mi hijo que viene a visitarme llega a mi casa y se encuentra con todo eso en la puerta de mi casa. ¿Qué hace mi hijo? ¿Qué hacen todos ustedes acá en la casa de la puerta de mi madre y de mi padre? Saquen la bolsa de papas, saquen las cosas de estos animales, dejen libre la casa, la puerta de la casa de mi madre y de mi padre. Eso es lo que hizo Cristo. Ese sería un captar. De una forma. Miriam, muy bien. Bendiciones, querida amiga, hermana. Se retira a otro curso. Bendiciones. ¿Cómo captar la purificación del templo? Dice Rosael. Bueno, se podría hacer, ese sería un captar. De que nos invadan la puerta de nuestra casa y venga un hijo nuestro y nos libere de todo ese comercio, de todo lo que está ahí afuera. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentiría ese hijo cuando llega y ve, ay, mis padres están encerrados, no pueden salir? ¿O cómo nos sentiríamos nosotros que estamos adentro y no podemos salir? Ese sería un captar, una pregunta. ¿Cómo se sentirían ustedes si no pueden salir de su casa porque le pusieron un comercio en la puerta de su casa? ¿Y cómo la otra sería, y cómo se sentiría su hijo si llega a la puerta de su casa y ve que los padres están encerrados y no pueden salir? Esa sería una forma, una idea, le tiro yo, como para captar una historia. Puede ser una pregunta. La de Nicodemo sería, ¿por qué Nicodemo se fue de noche a hablar con Jesús? ¿Qué sentía? ¿Vergüenza de ir durante el día? ¿Sentía vergüenza del Evangelio? ¿Sentía vergüenza del que él creía que era el Hijo de Dios? ¿Por qué él se fue de noche? ¿Cuánta gente va a la iglesia y se oculta a veces? No quiere mostrar que va a la iglesia, le da vergüenza. Ese sería también otro captar. Ahora yo le di una idea, a ver quién se anima a dar un captar. Porque lo van a tener que hacer en el proyecto final, así que anímense. Bueno, yo tengo un captar, profesora. Vamos, En Cristina. la historia de Nicodemo. Tengo una pregunta para adultos, diría, o jóvenes. Entonces la pregunta Bien. que hice es, ¿conoces a un personaje de los fariseos que visitó a Jesús en la noche después que arrojó del templo a los mercaderes y cambistas? Muy buena pregunta.
porque ya ahí los dirigiría a ver si conocen la historia. Así es. Entonces, si dice el no, usted tiene el gancho justo para decirle, bueno, te voy a contar la historia. Así Muy es. bien, Cristina. Muy Gracias. bien, felicitaciones. Ahí Gracias. tienen mejor que ejemplo que el mío. Ahí tienen un buen ejemplo a seguir, hermanas. Como hizo la pregunta la hermana Cristina. Muy bien, felicitaciones. Olga, a ver si tenés un cactar. Abrí el micrófono, Olga. Esto es una persona incrédula que no quiere entender de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Entonces, yo le pongo que el cuerpo es un templo vivo del Espíritu Santo y Ujú, como él no cree en la resurrección, pues yo quiero darle la historia de Nicodemos, ¿no? muy bien. Y empiezo dándole la historia de Nicodemos, el nacer de nuevo y también la resurrección de Cristo, ¿no? La resurrección de Cristo, que resucita de los muertos. Y aunque los discípulos no se acordaron de él, porque tengo que empezar también por allá, por el despojo del templo, no se acordaron de él, Ujú, del que resucitó a los 3 días, él resucitó a los 3 días, y fue cuando vinieron a acordarse de lo que él había dicho. Entonces, ahí lo llevaría claro. a todo este recuento. No sé si eso es captar. Sí, claro que sí. El captar es el gancho, es algo que lo lleve a la curiosidad a la persona que está por escuchar la historia, que usted va a compartir la historia, ya sea una, dos, tres, un grupo, no importa la cantidad de gente. Entonces usted puede hacer una introducción con una pregunta, con una frase, con algo que la persona diga, a ver, ¿qué es lo que me va a contar? Quiero saber lo que me va a contar, que le dé interés a escuchar lo que usted le va a contar. Así que hay muchas formas de captar. Uno, bueno, tiene que preparar más o menos. Este, pero bueno, está muy bien, Olga, felicitaciones. Bueno, terminamos Gracias. la semana con captar. La semana que viene vamos a aprender a contar la historia. Así que, Elise, me parece que hasta acá llegamos, hacemos la oración, ¿verdad? Profesora, antes de que se vaya, una pregunta, mire, Sí, sí, cuando usted pone captar, hay que poner todo, contar, considerar, consolidar, todo eso hay que ponerlo, o apenas el captar. Cuando todo. usted pone El proyecto todo. final tiene que poner Ujú. No, todo, tiene no, que poner captar y qué eligió usted para captar en esa historia. Después, son las 4C que hay que armar. Después, las 4 C, consolidar. obligatorio, Claro, obligatorio las las 6 4 C. preguntas. Ok. Sí, todo, tiene que completar todo. Por eso la repasamos en clase. Por eso la Ujú. vamos repasando. ¿Cuáles son los personajes? Tiene que poner los personajes de la historia que eligió. ¿Cuáles son los objetos? Tiene que poner los objetos de la historia que eligió. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? Si se soluciona. Acuérdense que las dos primeras historias no tenían objetos. Las dos primeras historias que vimos no tenían objetos, pero las 6 restantes van a tener, hasta acá tenemos objetos. Entonces tienen que poner todo lo que son las 4C. Captar, contar, considerar y consolidar. Completito. Ese es el proyecto final, para que ustedes puedan aprender a hacer el método de las 4C para poder interpretar la palabra y poderla compartir con otras personas. Así que bueno, tenemos 2 clases más, así que si quedan dudas, la hablamos en las últimas 2 clases que nos quedan. Vamos a la oración. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta noche. Padre amado, Padre Santo, gracias por tu Espíritu Santo que me ha sostenido, Señor, que seguimos con el problema del Internet, Padre, pero mi audio, mi voz he escuchado, he hablado tu palabra y yo te doy las gracias por dejármela compartir, Señor. Te doy gracias por cada una de las hermanas que pudieron entrar, Señor. Dales el conocimiento, el entendimiento de toda tu palabra, Padre. Ayúdala, Señor,
Bendícelas, Padre Santo. Te doy las gracias por Elise, Señor, que ella me está ayudando y me sostiene con todo lo que sea el internet, todo lo que sea, lo que yo no lo puedo hacer desde acá, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que se solucione este problema, Padre Santo, y que pueda yo así transmitir todo la clase completa sin ningún problema, Señor. Te doy las gracias por la vida de cada una de ellas y te doy las gracias también por todas las hermanas que no pudieron ingresar hoy en esta clase, que puedan ver el video y que puedan hacer su proyecto final. Padre, te doy las gracias por todas las cosas, Señor, porque sobre todas las cosas tú estás con nosotros, nunca nos abandonas. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanas, que tengan un hermoso fin de semana. Después que tengan la grabación, les voy a mandar la tarea para el día martes, Dios mediante. Así que felicitaciones a todas porque han compartido y muy buena clase. Felicitaciones. Que Dios las bendiga. Un beso grande y un abrazo. Que tengan un lindo fin de semana. Amén. Chau, chau. Amén, amén. Amén.